Agradecemos mucho al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo, observador pues de la escena política nacional siempre, electoral también. Le agradecemos mucho que esté en la línea para comentar, si le parece a Luis Carlos, el tema que acabamos de compartir con usted respecto a las aspiraciones de Alejandro Moreno Cárdenas para elegir al PRI y que, como todo indica, recibirá el apoyo, ya lo recibió, de 12 de los 13 gobernadores del PRI recientemente. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué te parece? Mira, primero las partes del análisis. Cuando Alito dice una y otra vez que él sí conoce al PRI, tiene razón. Es un militante que se hizo desde la base, que ha ido recorriendo todos los eslabones del partido hasta ser gobernador, y en ese sentido puede presumir su larga militancia. Implícitamente lo que está diciendo es que Narro, que fue secretario de Salud, que es un funcionario público muy reconocido, fue rector de la UNAM, es un hombre además muy elocuente e inteligente, pero lo cuestiona en el fondo diciendo carece de la militancia porque en realidad nunca ha sido un priista de carne y hueso, y tiene parcialmente razón. Cuando Narro dice que quieren imponer a Alito, el exgobernador de Campeche, lo que está diciendo son dos cosas, creo yo. A, que los 12 gobernadores del PRI se juntaron en una comida en el Estado de México y que dijeron, va todo con él. Y entonces resuena un poco a el dedazo de los poderosos del partido hacia uno de ellos que era gobernador de Campeche. Entonces, ahí empieza la contradicción porque Alito dice que la base lo va a elegir, pero por otro lado ves la imagen de los poderosos del partido apoyándolo. Esa es la crítica de Narro. Pero hay una crítica que me parece más importante y más al fondo, que es la de que el gobierno federal actual estaría interesado en que Alejandro Moreno fuera elegido presidente del PRI por la cercanía que él ha expresado con López Obrador. En muchas ocasiones en público y en privado, él ha dicho que tiene la cercanía. Uno de los argumentos que comentan muchos priistas es que Moreno ha dicho que su cercanía con el gobierno va a permitir negociación, va a permitir una relación funcional y armónica, y esto me lleva al tema más importante, Pepe. ¿Qué quiere y qué ofrece el futuro presidente del PRI? Sea él, o sea Narro, o sea cualquier otro candidato. En la entrevista que le hiciste hace unos momentos, yo no escuché una sola vez que nos dijera para qué quiere ser presidente. Nos dijo una y otra vez que hay que fortalecer al PRI, habló mucho de la unidad del instituto político, así le llama, instituto político, pero nunca dijo para qué. Y yo creo que los mexicanos que no somos parte de ese partido nos interesa saber cuál es el rol de la oposición y el rol del PRI en los próximos años para fortalecer, cuidar y proteger el sistema democrático de pesos y contrapesos. Creo que un gran problema del PRI, Pepe, es que no ha aprendido a ser un partido de oposición por la razón de que siempre ha estado en el poder político de una u otra forma, y creo yo que en general a los priistas les cuesta trabajo ejercer ese rol. Como también se ha dicho que a los de Morena les cuesta ser partido en el poder porque siempre han estado en la oposición, en la resistencia, en la crítica. Entonces, creo que esa es la pregunta fundamental. ¿Qué quiere? ¿Cuál va a ser su relación con el poder? ¿Cuál es el reto del PRI? Hay una enorme preocupación, Pepe, que yo comparto, de que el PRI puede entrar en una fase de declive acelerado en los próximos años, porque en 2021 se compiten 14 gubernaturas y de esas 14, 8 las tiene el PRI. Y si el PRI no se activa rápidamente, aprende a hacer oposición, se reagrupa, corre el riesgo de perder todo. En estas últimas elecciones en Baja California y en Puebla, donde se eligió gobernador hace 2 semanas, muchos liderazgos del PRI empezaron a abandonar ese partido. Cuando el barco se hunde, ya sabes quiénes saltan. Bueno, pues este problema de que saltan y se van a Morena, corre el riesgo de que Morena acabe engullándose y devorando al PRI en los próximos años. Entonces creo que esa es la pregunta que no se ha contestado, y creo que este proceso del PRI de renovación es una oportunidad, quizá una de las últimas, para que el PRI nos diga que es un partido vigoroso, que es un partido vigente, que tiene sentido y que tiene destino. Pues te digo, Luis Carlos Ugalde, que se reunieron ayer en un restaurante de Polanco quienes se oponen a lo que llaman una imposición. Se reunieron Ivonne Ortega, José Narro, precisamente de quien hablabas,
Ulises Ruiz, quien dice que a todas luces esta es una elección amañada para favorecer al favorito de la cúpula, a quien tú señalabas, Alejandro Moreno Cárdenas. Estuvo también José Ramón Martel. La que no estuvo fue Lorena Piñón. Estoy diciendo los nombres de quienes pública y abiertamente, de manera visible, son los que aspiran a la dirigencia de este partido bajo las condiciones que tú ya has definido con toda claridad. Vaya reto, la que va a enfrentar este partido. Así es, Pepe. Y tenemos también que reconocer que el PRI va a una elección abierta a sus militantes. La iba a organizar el INE, no les alcanzó el dinero. Ese es el argumento que han dado, pero bueno, me parece que va a ser una elección con 6,000 puntos de votación. Me parece que eso es muy buena noticia, pero reitero, el papel fundamental para ver y observar en el PRI será cuál es su rol como partido de oposición y si efectivamente los gobernadores han sido siempre y siguen siendo los articuladores del liderazgo del PRI en las regiones del país. Ellos han decidido apoyar a uno de sus compañeros. Veremos si eso es una buena o es una mala noticia para el PRI. Y me parece que es muy saludable que haya otros que se están oponiendo a la candidatura del que se ve más potente. Ya veremos qué pasa. Yo estoy muy preocupado, Pepe, por el destino del PRI. El PRI en México requiere un PRI vigoroso, sólido, igual que requiere un PAN sólido, igual que requiere a una izquierda sólida, y este tema me parece que es de la mayor importancia. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre, un saludo muy afectuoso. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, el doctor Luis Carlos Ugalde.